nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Evangelio después. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los judíos,
levantó la voz con toda solemnidad y declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos de Dios, realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto. Lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en un lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo como en tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en el trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no la abandonará en un lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar al Padre, al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestando en los últimos tiempos por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos la apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hoy día, ¿qué día de la semana es? ¿El primero o el último? El primero. Nos dice el Evangelio que comienza un relato y dice: el día primero de la semana. Bueno, pues hoy es el día de la primera semana, es el domingo, que era el día en que Jesús aprovechaba para aparecerse. Y también hoy podríamos decir que se nos aparece a nosotros. Hemos escuchado un relato que se llama el de los discípulos ¿de dónde? De Emaús, porque eran de un pueblo que se llamaba Emaús. Y nos cuenta la aparición, como se les apareció Jesús resucitado. Pero claro, lo que más nos importa de esto es que se repita hoy, otra vez. Bien, los discípulos de Emaús eran 2 hombres, de uno sabemos el nombre, de otro no. ¿Cómo se llamaba uno de ellos? Lo decía el Evangelio, se llamaba Cleofás. Habían estado en Jerusalén viendo morir a Jesús. Claro, ellos querían mucho a Jesús, confiaban en él, le habían oído hablar,
habían visto sus milagros, pero ven que pronto se desmorona todo. Lo detienen y lo crucifican y lo entierran. Entonces decían, se acabó todo. Y marchaban para su pueblo tristes, desanimados, desconsolados. Un poco, imaginad cuando muere un ser querido y volvemos, a lo mejor para casa, regresamos del cementerio, tristes por haber perdido un ser querido, un familiar, un amigo. Pues ellos también estaban muy decepcionados. Quizá también hay muchas personas que les pasa lo mismo, que están de vuelta, incluso cristianos que decían, si yo confiaba en Dios, ¿y por qué permite esto? Es que Dios me ha abandonado, es que todo era mentira. Mucha gente que está desencantada, que dejan, que se borran de la práctica religiosa. Ayer, o el otro día, se lo comentaba, creo, en la reunión de los papás y mamás de los niños de primera comunión, como en Barcelona han tenido que reducir de casi 300 parroquias a menos de 50, porque no va la gente, porque no participa. Es así. ¿Por qué se han decepcionado? No lo sé. Hablaba también el ejemplo de los Países Bajos, de Bélgica, sobre todo de Holanda. Tienen que cerrar las iglesias. Si son malas, las tiran y hacen un edificio nuevo. Algunas aprovechan para hacer supermercados y otras, a lo mejor si tienen algún valor artístico, pues como museos tal vez. Bueno, pues hay mucha gente decepcionada, como los discípulos de Emaús. No sé, me imagino que vosotros que estáis aquí, pues todavía nos habréis decepcionado. Pero esto es una realidad que tenemos que constatar. Es verdad que esto no ocurre en todo el mundo. En otros países, por ejemplo África, donde crece el número de cristianos, y eso que son perseguidos, y lo pasan muy mal. Bien, entonces, mientras iban de camino, hablando del fracaso de Jesús, aparece un señor, les pregunta, ¿de qué discutís? Dice, me parece mentira, ¿no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén, de Jesús, en que todos confiábamos, un gran profeta, ya ves, ya hace 3 días que murió? Voy a hacer una pregunta. ¿Estos 2 discípulos de Emaús habrían hecho la primera comunión? ¿Qué os parece? ¿Sí o no? ¿Qué os parece? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Habían hecho la primera comunión? Bueno, dejo la pregunta en el aire. Desde luego de niños no. De niños no. Podrían haberla hecho de mayores. Sigo. Entonces Jesús les llama tontos. Dice, pero tontos. Es decir, bueno, dice necios, pero es lo mismo, es sinónimo de tonto. Pero qué necios y torpes sois. Vosotros que leéis la Biblia, que leéis la palabra de Dios. ¿No habéis leído ya desde Moisés, los profetas, que el Mesías tenía que morir, tenía que sufrir mucho y que iba a resucitar? Me parece mentira. No os habéis enterado de nada. Ellos quedaron así como un poco pensativos. Bueno, total que llegaron al pueblo y les parecía tan interesante la conversación que le dijeron a aquel señor, mira, quédate con nosotros, cena aquí, que ¿dónde vas a ir a estas horas? Y él entró allí, cenaron, y al terminar de cenar coge el pan, lo bendice, lo reparte y desaparece. ¿Y qué ocurrió? Que ellos descubrieron que era Jesús, Y entonces dice el Evangelio al final, lo reconocieron al partir el pan. Partir el pan, la fracción del pan, era la manera como se llamaba antes a la misa. Es decir, lo descubrieron en la Eucaristía. Entonces yo le pregunto, ¿habían hecho la primera comunión, sí o no? Sí, porque si lo reconocieron al partir el pan, quieren decir que ya habían estado, ya habían hecho la primera comunión, probablemente en la última cena, que había más gente que los apóstoles, y también había mujeres, por supuesto. No creáis que era una cena así como nos pintan los cuadros, no, era de otra manera. Y entonces, claro, ellos lo habían visto partir el pan, la Eucaristía. Lo que pasa es que tampoco se habían enterado
mucho, y entonces en ese momento lo reconocen al partir el pan. Es decir, si no lo hubieran visto partir el pan antes, no lo hubieran reconocido en ese momento. Es decir, la misa, la Eucaristía, les ayudó a encontrarse con Jesús, y aunque no lo veían, sabían que era Él. Y fijaros, aunque caminaba a su lado, no se habían enterado. Mirad, Dios está siempre a nuestro lado. Jesús es nuestro compañero de viaje, aunque no lo veamos, nos acompaña siempre. Entonces hay dos cosas que le ayudaron a descubrirlo. La primera, la explicación que les daba Jesús de lo que decía la Sagrada Escritura, la Biblia. Claro, decían ellos, es verdad, cuando explicaba las Escrituras, decía, no ardía nuestro corazón. Es decir, la palabra de Dios nos ayuda a despertar, a espabilar. Y por eso es importante la misa del domingo. Es importante porque esa palabra que se dirige a ti y a mí siempre tiene algo que decirnos. La Escritura, que no es la palabra del cura. Comentaba el otro día que algunos no venían a misa porque era muy aburrida, y me incluyo en la causa del aburrimiento. Pero es que cuando uno descubre a Jesús, aunque el cura sea un aburrido como yo, eso no es lo más importante. El cura es Jesucristo, es descubrirlo, es hablar con Él. A mí me da mucha pena, yo lo digo bien claro. Si hay alguien que venga, el problema es que hay pocas vocaciones sacerdotales. A mí no me importa ir a otro lugar, si la gente no está a gusto, de verdad, lo digo sinceramente. Si se aburren, cada uno tiene sus cualidades. Hay quien pues lo hará más ameno, lo hará, pero fijaros, mira, en mi pueblo, desde que yo era niño, habrán pasado, pues no sé, pues más de 15 sacerdotes. Los había de todos los estilos. Ahora bien, el que tenía fe iba y sigue yendo a misa. Habría curas mejores y peores. Alguno pues hizo alguna, torpeza muy grande vamos, una vez echó a mis padres de la iglesia sin culpa ninguna. Así, tan claro, le dio la venada, después les pidió perdón, pero había oído un comentario que era mentira, los echó de la iglesia. Mis padres dejaron de ir, no. Bueno, les prohibió hasta que les levantó el castigo. Iban a otro pueblo, pero nada más que, y después, vamos, nunca le guardaron rencor, le ayudaron siempre. Y el hombre pues terminó en un psiquiátrico. Claro, estaba mal, lo comprendieron. Entonces digo, lo importante es descubrir a Jesús. Pero claro, muchas veces lo que ocurre es que nos falta el conocimiento de lo que es la Eucaristía. Hay un librín por ahí que tomar el domingo en serio. Si alguno quiere, yo se lo regalo, si no lo tiene. Hemos hecho. Ahora hemos hecho un canal de YouTube también con pequeñas explicaciones para ayudar a entender la Eucaristía. Es que es fundamental. Y por eso, digo, encontrar a Jesús, ¿cómo? En la Eucaristía, al escuchar su palabra, al partir el pan. Y esto es lo realmente grande. Y esto es lo que realmente llena. Lo demás, pues sirve de muy poco. ¿Qué hicieron aquellos discípulos cuando descubrieron que era Jesús? Salir corriendo a anunciarlo a Jerusalén, a los demás compañeros. Ya lo sabían, pero ellos necesitaban comunicarlo. Yo pregunto, los papás y mamás de los niños, de todos los niños, que sean de primera comunión o de confirmación o de otra edad, realmente han descubierto a Jesús de tal manera que necesitan anunciárselo a los niños, que dicen, mira, este es Jesús que te ama, que te escucha, que te enseña, que te da unas instrucciones para, como decía el Salmo, enseñarte el camino de la vida. Cuando existe eso, pues todo lo demás es accidental. La primera comunión pues es un día que no es el más importante, no. ¿Cuál es el día más importante en la vida de un matrimonio? ¿El día de la boda? No. Es el día en que se enamoraron, el día en que se descubrieron el amor. Ese día es el más importante. Y después los días más importantes son los días de después de la vida que se han seguido amando y queriendo. La boda pudo ser más solemne, menos solemne, pero lo que importa es el amor, lo que importa es lo que sientes, lo que importa es cómo te das a la otra persona. Pues también yo quisiera, de verdad, el otro día que tuve la reunión con vosotros, no pegué ojo en el sueño, porque, bueno, será culpa mía, no me sabré explicar. Pero yo lo que quiero es que descubráis la presencia de Jesús como lo estoy descubriendo aquí. Eso es lo que importa, lo demás es pan para hoy, nunca mejor dicho, y hambre para mañana. No vale para nada.
deja a veces pues, los bolsillos vacíos y todo vacío. Por eso, de verdad, os invito a valorar la Eucaristía. Yo doy la enhorabuena y felicito a estos niños que vienen, que nos honran con su presencia, con su alegría, con su testimonio, que hacen la oración, porque si nosotros pedimos a Dios, si son ellos los que hacen las peticiones, ¿cómo no los va a escuchar Dios más que a nosotros, que a estos niños? De verdad, os pido y deseo que lo que ocurrió con los discípulos de Emaús se repita con nosotros, que lo sepamos descubrir al oír su palabra y al partir el pan. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es nuestro bien, en Él ponemos nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocerle a Él en el prójimo que camina a nuestro lado, en la Sagrada Escritura, en la comida, Eucaristía, al partir el pan, roguemos al Señor. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados, como los dos de Emaús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones. Rogamos al Señor. Por los que se encuentran en camino y todavía no han llegado a la fe, para que descubran al Señor Jesús caminando junto a ellos, compartiendo su mismo pan y sus corazones se llenen de alegría. Roguemos al Señor. Señor, escucha los deseos de nuestro corazón, sácianos de gozo en tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, la ofrenda de tu Iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concede disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afectada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acoge, Señor, las intenciones de todos los aquí presentes y aquellas por las que especialmente se celebra esta Eucaristía, a San Juanín, que es San Juan Evangelista, y también acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recordamos especialmente a Aureliano, Sergio,
Luisa y Maruja. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que sabemos descubrirlo al partir el pan. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya estará para enseñar.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si hoy es el tercer domingo de Pascua, ¿el próximo qué domingo es? Este es el tercero. ¿El próximo cuál es? El cuarto. Y tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? Domingo del Buen Pastor, es decir, es la fiesta parroquial. Si el tiempo lo permite, empezaremos la misa con la procesión alrededor de la iglesia. No llevaremos la imagen porque pesa mucho, pero llevaremos, como antes de la pandemia, cuando se hacía, el estandarte con la figura del Buen Pastor. Es un signo externo, bueno, de darle un poco de solemnidad. Después vosotros en casa procurar hacer una comida un poco extra para que se note. Eso ya depende de vosotros. Que tengáis un feliz domingo, podéis ir en paz.